Bienvenido a una emisión más de tu programa Pasión por el Evangelio. Me da un gusto enorme que estés nuevamente conmigo para que juntos aprendamos más acerca de la palabra de Dios. En este programa en el que domingo a domingo hacemos un análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Estamos ya en el 28º domingo del tiempo ordinario y en esta ocasión en la Santa Misa leemos la parábola del banquete nupcial según la presenta Mateo, por supuesto en este ciclo litúrgico A, en el que nos enfocamos principalmente en su Evangelio. En esta emisión, como en todas, vamos a hacer la lectura del Evangelio, después vamos a hacer un análisis bíblico y terminaremos con un momento de oración. Comenzamos. Hola, te saluda tu amigo Mauricio Pérez. En Seminans nos esforzamos por llevar a ti contenidos de calidad que te ayuden a conocer mejor nuestra fe católica y apasionarte por ella. Producir estos programas tiene un costo cada vez más elevado. Cada mes de octubre renovamos varios contratos: el servicio para hospedar y publicar la página web, los dominios semillasparalavida.org y seminans.org, el servicio profesional de Zoom para nuestros seminarios web, el servicio para publicar el podcast de Semillas para la Vida y el servicio para transmitir en vivo programas como Semillas para la Vida, Pasión por el Evangelio y el Club de los Búhos, entre muchos otros. ¿Te gustaría ayudarnos a hacer esto posible? Visita el sitio semillasparalavida.org/ayuda. Con tu ayuda, seguiremos produciendo más videos y programas siempre fieles al Evangelio, fieles al Magisterio de la Iglesia Católica y fieles al Papa. Mil gracias de antemano. Apasionate por nuestra fe. Vamos a iniciar leyendo el Santo Evangelio. Para ello vamos primero que nada a ponernos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice lo siguiente: Jesús habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los fariseos, diciendo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto, vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse, el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran la ciudad. Luego dijo a sus servidores: el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver los comensales, encontró a un hombre que no tenía traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Vamos a proceder a hacer el análisis bíblico. Como siempre, vamos paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer, la regla de oro de la interpretación bíblica, del exégesis, acuérdate, es ubicar un texto en su contexto. El contexto inmediato que nos sirve para delimitar el texto que estamos analizando suele estar formado por la perícopa anterior y la perícopa posterior. En este caso, esta perícopa que contiene la parábola del banquete nupcial está precedida por la perícopa que contiene la parábola de
los viñadores homicidas que leímos en la Santa Misa el domingo anterior. Y posteriormente encontraremos la parábola que habla acerca del tributo al César. Esta perícopa contendrá la primera de una serie de 4 controversias que Jesús dirimirá con diferentes representantes de las autoridades de los judíos. Se encarará con los fariseos, se encarará con los herodianos y se encarará con los saduceos. En su momento llegaremos a esas 4 controversias. Pero hoy tenemos que ocuparnos de esta parábola del banquete nupcial. El contexto amplio que nos da un mayor sentido. Bueno, esta parábola la encontramos en una gran sección del Evangelio según San Mateo que nos habla acerca del reino de Dios que está por venir. Y sí, vemos cómo esta parábola precisamente nos habla acerca de, como dice Jesús, del reino de los cielos, precisamente ese reino de los cielos que está por venir. En esta gran sección del Evangelio según San Mateo es de lo que Jesús está hablando ya al final de su vida pública, lo está haciendo ya en Jerusalén. Después de esto y de aquellas controversias, Jesús va a pronunciar su discurso escatológico y de ahí vendrá su pasión, muerte y resurrección. El siguiente paso en nuestro proceso es identificar a los actores para ver cómo van ellos interactuando después y de ahí nosotros poder comprender la estructura del texto y poder comprender pues, el mensaje que últimamente es lo que nos interesa. Todo esto de ubicar el texto en su contexto, ver quiénes son los personajes, identificar sus estructuras, todo esto nos conduce a lo más importante, que es comprender el mensaje que Jesús quiere comunicarnos. Bueno, pues los personajes aquí hay 2. Primeramente, los personajes de la perícopa son Jesús, son los sacerdotes y son los fariseos, que es a ellos a quienes Jesús está enseñando estas parábolas en plural. Ahora te digo por qué. Porque realmente Mateo presenta todo esto como si fuera una sola parábola, pero cuando nosotros comenzamos a hacer el análisis narrativo, nos damos cuenta de que hay algunas ideas que no tienen sentido en la secuencia de la historia. Y realmente se trata de 2 parábolas que Mateo englobó como si fuera una sola. La primera parábola tiene que ver con la invitación del rey a que las personas asistan al banquete nupcial de su hijo. Y hay una segunda parábola que tiene que ver con un invitado en un banquete nupcial que no iba vestido adecuadamente para la boda. En realidad son 2 historias diferentes. Mateo las presenta juntas, pero son 2 historias diferentes. En esta primera parábola, en la que se habla de la invitación que hace el rey a diferentes personas a que asistan al banquete nupcial, bueno, los personajes son por supuesto el rey, su hijo, que es el que está celebrando su banquete nupcial, los servidores que van a hacer la invitación, los invitados que se rehúsan una y otra vez a asistir a la boda, y finalmente a todos los que se encontraron en el camino que los invitaron para que asistieran. En la segunda parábola, que habla acerca de aquella persona que entró al banquete sin ir vestida adecuadamente, los personajes son el rey, los comensales, a los que sale el rey a saludar, esta persona que entró al banquete sin ir vestido adecuadamente, y los guardias, a los que el rey envía a que aten a esta persona de pies y manos y la arrojen fuera. Bueno, esos son los personajes. Vamos a comenzar a ver el texto de estas parábolas, insisto en plural, para ver qué podemos sacar de aquí. La primera parábola, que habla acerca de esta invitación que hace este rey primera que nada, pues a personas que conocían, ¿verdad? Que son invitadas a que asistan al banquete nupcial y que se rehúsen y que finalmente terminan por invitar a todo el que se encuentra en el camino. Esta parábola tiene la peculiaridad de que está desarrollada de una forma alegórica. Usualmente una parábola tiene una enseñanza directa, y eso lo vamos a ver en la segunda parábola. Tiene esta segunda parábola, que es corta de hecho, la de la persona que va que no va vestida de gala para la boda, o que no va vestida adecuadamente para la boda, tiene una enseñanza directa, y usualmente las parábolas tienen una enseñanza directa. A diferencia de las parábolas, en las alegorías encontramos que cada personaje de una alegoría simboliza algo diferente. Y así es que esta primera parábola de los invitados que se rehúsan a asistir, esa primera parábola está desarrollada de una manera alegórica en la que cada personaje va representando algo. Y lo que quería Jesús era dar una enseñanza que resonara más adelante a esas autoridades judías, porque acuérdate que Jesús ya está al final de su vida pública. Falta ya muy pocos días
para que Jesús muera en una cruz y resucite. Incluso acuérdate que después de la parábola de los viñadores homicidas, se molestan las autoridades judías y ya comienzan a pensar cómo hacer para arrestarlo. De modo que ya estamos muy cerca. Y Jesús, sabiendo esto, les habla, les propone esta parábola o esta alegoría, que más adelante les va a resonar muy fuerte, porque estas personas, precisamente, estas autoridades judías, estos sacerdotes, estos fariseos, se rehúsan a asistir a ese banquete nupcial del que Jesús les está hablando. Y vamos a ver en cada personaje una representación de lo que es la iglesia naciente, de lo que son los primeros cristianos. Y te vas a dar cuenta cómo el desarrollo de la narración de esta primera parábola o de esta alegoría va teniendo sentido precisamente cuando se lee a la luz de los principios de la iglesia. Vamos a ver, primero que nada, Jesús habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los fariseos diciendo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Esta idea del banquete nupcial es una idea que Jesús retoma del primero de los Isaías. La semana anterior, ve por favor nuestro programa, te hablaba de que en realidad existieron 3 profetas de nombre Isaías y que todos ellos están agrupados en el libro que conocemos como el libro del profeta Isaías. Pues bien, de estos 3, el primero de los Isaías, que se conoce como proto-Isaías por ser el primero, el proto-Isaías, el primero, el deutero-Isaías, el segundo, el trito-Isaías, el tercero. Este proto-Isaías, este primer Isaías, presenta justamente esta noción de un banquete nupcial, haciendo referencia justamente al reino de los cielos. Y precisamente es lo que leemos en la primera lectura en esta ocasión. Acuérdate que el tema de la primera lectura es siempre el tema del Evangelio. De modo que en la primera lectura leemos, por ejemplo, esto. No te la voy a leer por completo, pero te voy a leer lo esencial que tiene que ver con lo que Jesús está hablando acerca del banquete nupcial. Dice así: preparará el Señor del universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones, aniquilará la muerte para siempre. Eso lo vamos a leer en la primera lectura, es la primera parte de la primera lectura, y es precisamente esta idea del banquete nupcial la que Jesús retoma y desarrolla en esta parábola, en esta alegoría, siendo más específicos, siendo más estrictos en su género literario. Continúa diciendo así: envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. Bueno, primero que nada, ¿quién es el rey? Pues por supuesto el rey es Dios. ¿Quién es el hijo que celebra el banquete nupcial? Pues por supuesto el hijo es el hijo es Jesús. Después dice: envió entonces a sus servidores para invitar a los invitados, pero estos se negaron a ir. Si el rey es Dios, ¿quiénes son los invitados? Pues los invitados son precisamente el pueblo de Dios, es decir, los judíos, representados aquí por estos sacerdotes y por estos fariseos. ¿Quiénes son los servidores? Dice aquí: envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados. ¿Quiénes son entonces los servidores? Pues si los invitados son los judíos, el pueblo de Dios, ¿quiénes son los servidores a los que envía? Pues por supuesto que se trata de los profetas que envió Dios precisamente para ir preparando ese pueblo para que participara de este banquete nupcial. Acuérdate que la relación entre Dios y su pueblo siempre se ha expresado, siempre se ha simbolizado con una unión esponsal. Con esa unión de matrimonio entre Dios y su pueblo, y también entre Cristo y su iglesia. Este matrimonio, de este banquete nupcial, celebra precisamente las nupcias de Cristo con su iglesia. Y dice aquí entonces, pero estos se negaron a ir, es decir, no hicieron caso a los servidores que los fueron a invitar. Entonces, esto lo que está diciendo Jesús es eso: los judíos, el pueblo de Dios, se rehusó a hacerle caso a los profetas. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto, vengan a las bodas. Los primeros servidores, decíamos, eran los profetas. Entonces, ¿quiénes son los otros servidores? Bueno, pues el segundo grupo de servidores se refiere a los apóstoles y a los misioneros de esa iglesia naciente. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron. Es decir, nuevamente el pueblo de Dios, los judíos, se rehúsan a escuchar a estos apóstoles y se rehúsan a escuchar a los primeros misioneros. Y dice:
Y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, es decir, se quedaron en su vida normal, No entraron al banquete nupcial, se quedaron en su vida normal, haciendo lo que volver a su negocio, volver a su campo, es una manera de decir, se quedaron igual que como estaban. Y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Y sí, acuérdate cómo los apóstoles sufrieron el martirio. Piensa por ejemplo en Esteban, el primero de los mártires. Y el primero de los mártires, que fue Esteban, fue muerto por su fe precisamente de manos de los judíos mismos. ¿Te das cuenta? Por eso es por lo que cuando leemos esta alegoría a la luz de la iglesia naciente, nos damos cuenta que el mensaje que está enviando Jesús se refiere precisamente a esto, a la historia de la iglesia naciente, pero sobre todo a ese rehusarse de aquellos judíos, no de todos por supuesto, pero sí de los que se rehusaron y que provocaron todo esto. Y que se rehusaron sobre todo, más importante, a escuchar la invitación que les estaba haciendo el rey, primero de parte de los profetas, luego de parte de los apóstoles y misioneros. Después dice aquí, al enterarse, el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Esto, te digo que lo que Jesús le está diciendo a estos sacerdotes y a estos fariseos, en este momento ellos se dan cuenta que los está nuevamente criticando. Pero todavía quizás no alcancen a comprender a qué se está refiriendo Jesús, sino más adelante, cuando se den cuenta de que lo que Jesús dice se está cumpliendo de esta forma, de que no le hicieron caso a los profetas. Si le hubieran hecho caso a los profetas, creerían que Jesús es el Mesías, pero ¿por qué no creen que Jesús es el Mesías? Eso es la prueba de que no creyeron lo que anunciaron los profetas, porque si le creyeran los profetas, entonces creían lo que Jesús está haciendo, siendo y diciendo, ¿ves? Y más adelante también, acabarán con esos misioneros de Jesús, acabarán con esos apóstoles. Pero en el año 70, fíjate lo que dice aquí, al enterarse el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con ellos homicidas e incendiaran su ciudad. En el año 70 después de Cristo, los romanos van a acabar con Jerusalén, la van a hacer pedazos. Jerusalén va a quedar destruida de una manera terrible, de una manera aterradora. Y es así como nos vamos dando cuenta que, nuevamente, todo este desarrollo de esta parábola acaba siendo una alegoría de la iglesia naciente y de su relación con las autoridades de los judíos. Luego dijo a los servidores, el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que se encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Es así entonces que el reino de los cielos, que este banquete nupcial, no queda ya reservado únicamente a los judíos, sino que se abre a todo el mundo, se abre también a los gentiles, se abre también a los paganos, buenos y malos. Todos son invitados. Y fíjate cómo dice aquí que la sala nupcial se llenó entonces de convidados. Ellos sí vinieron y llenaron este banquete nupcial. Aquí termina esta primera parábola. Ahora, encontramos esta segunda parábola que, como te digo aquí, Mateo mete junto con esta otra, tal vez por el tema de la boda, pero que en realidad no hablan de lo mismo. Esta segunda historia dice así. La vecina de la calle París. ¿Qué pasaría si las personas en quienes confías te fueran traicionando una por una? La vecina de la calle París. Una novela de suspenso, amor, traición y fe. Disponible en Kindle y edición impresa en Amazon y ahora también en audiolibro leído por su autor Mauricio Pérez. Descarga el audiolibro solo en el sitio semillasparalavida.org. La vecina de la calle París. Atrévete a conocerla. Esta segunda historia dice así. Cuando el rey entró a ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Este traje de fiesta, para entender la cultura de ellos, los banquetes nupciales en primer lugar duraban varios días. No creas que duraba una tarde hasta el amanecer. No, duraban varios días. No había etiqueta, no había un protocolo de etiqueta para la boda. No creas que había un traje especial que por ser de cierta hechura o de cierta tela o de cierto color era el que se vestía en las bodas. No lo había.
Un traje de gala no necesariamente, pero lo que sí se necesitaba era entrar al banquete nupcial con un traje limpio. Eso sí, con un traje limpio. Esa era la condición para entrar al banquete nupcial, que el traje estuviera limpio. Eso es muy importante porque precisamente vamos a ver la reacción del rey. Al entrar alguien con el traje sucio, pues no es digno del banquete nupcial, porque al entrar con el traje sucio va con impureza, en tanto que el traje limpio es un símbolo de la pureza, obviamente, ¿ves? Pero no se trataba, como te digo, de un traje en realidad de gala, se trataba de un traje limpio para poder ir a la boda, porque eso era, pues el protocolo era así de sencillo, ir con ropa limpia. Entonces dice, cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Como ves, no dice no tenía el traje de gala, no tenía el traje de etiqueta, dice no tenía el traje de fiesta, es decir, no iba con ropa limpia. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? Esta palabra amigo, en algunas emisiones anteriores te expliqué que nos llama la atención porque en el Evangelio según San Mateo, esta palabra amigo en griego, en el original en griego de San Mateo, etairos, aparece solamente 3 veces en el Evangelio según San Mateo. Y esas 3 veces aparece de hecho escrita no como etairos, sino que aparece escrita como etairé, porque es la forma en griego para dirigirse a una persona y hablarle en primera persona. Y las 3 veces que aparece esta palabra etairé, se emplea para referirse a alguien que no está haciendo las cosas bien. Y eso es muy bonito porque siempre el que acaba por emplear, ya sea en las parábolas o ya sea Jesús mismo, la tercera ocasión que se emplea, la manera de dirigirse a una persona que no está haciendo las cosas bien no es una manera violenta, sino que es una manera cálida, es una manera afectuosa. Pero últimamente se trata de personas que están haciéndolo todo mal por completo. La tercera vez cuando se emplee esta palabra etairé en el Evangelio según San Mateo, la dirá Jesús mismo y será en Getsemaní cuando venga Judas a traicionarlo. Y cuando venga, entonces es lo que le dirá Jesús a Judas: etairé, amigo, ¿a qué has venido? ¿Ves? Es la manera como confronta, con esta palabra se confronta a aquel que está haciéndolo todo mal, con esa palabra cálida, afectuosa, pero a fin de cuentas se trata de personas que lo están haciendo todo mal. Y aunque Jesús le haya dicho a Judas, etairé, amigo, el desenlace de Judas iba a ser fatal. Y de la misma manera aquí en este caso del banquete nupcial, aunque el rey se dirige a esta persona con esta palabra etairé, amigo, porque no va él con un traje limpio, con un traje digno a la boda, su desenlace va a ser fatal. Y vemos aquí como dice, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. No tenía que decir, no tenía que explicar, no tenía cómo justificarse. Entonces el rey dijo a los guardias, átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Esta conclusión que tiene esta segunda parábola, pues es bastante radical. Una persona que va al banquete de bodas, pero que no está lista para el banquete de bodas. Es como que lo hubiera tomado por sorpresa el banquete de bodas, ¿verdad? Como que lo hubiera tomado por sorpresa. Y bueno, pues va al banquete de bodas sin estar preparado. Y tal vez, a lo mejor es por esto por lo que Mateo puso esta parábola junto con la otra. Porque en la primera parábola van los servidores por tercera vez a hacer invitaciones, pero ya no a los invitados, sino que la tercera vez van a invitar a todos los que se encuentren en el camino. Y entonces de ahí, bueno, fíjate cómo dice el rey en la primera parábola, vayan, inviten a los que se encuentren en los cruces de camino, a todos, buenos y malos. Entonces, si de ahí viene este como malo, pues qué mal del rey, ¿no? Porque él dijo, inviten a todos, buenos y malos, y llega uno con el traje sucio y después lo manda afuera a las tinieblas donde habrá llanto y rechinar de dientes. Una referencia que está haciendo Jesús claramente al infierno y la condenación eterna. Entonces, como ves, esa es una idea que no tiene sentido, ¿verdad? Si el rey dijo, traigan a buenos y malos, pero después se ajusticia a uno malo, pues entonces, ¿qué rey, no? ¿Qué rey tan injusto? ¿Qué rey tan despiadado? ¿Qué rey tan inmisericordia? No, entonces por eso es por lo que nos damos cuenta que se trata en realidad de dos historias diferentes. Pero sí, de lo que nos habla esta segunda parábola es precisamente de eso, de que tenemos que tener el traje limpio para ser dignos de ese banquete nupcial al que nos convida el rey. Y termina aquí esta perícopa con un logion de Jesús que dice, porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos.
Recuerda que un logion es una frase que Jesús pronunció. Podemos decir que un logion contiene la ipsísima verba Jesu, es decir, las verdaderas palabras de Jesús. La ipsísima verba Jesu, las mismísimas palabras de Jesús, sería más apropiado. Un logion es una expresión que fue una frase que Jesús pronunció con su boca. Y la importancia de un logion es que catequéticamente sirve después precisamente para memorizarse y para transmitirse y para aprenderse. Nos aprendemos un logion de Jesús y con eso nos aprendemos palabras que Jesús enseñó, como esta: muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Y vemos cómo este logion, cuando tratamos de encontrarle sentido en relación con los textos de estas parábolas, cuesta mucho trabajo, porque por ejemplo en la primera parábola, en aquella alegoría, esta termina diciendo que la sala nupcial se llenó de convidados, se llenó, ¿verdad? Pero el logion dice, muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Y bueno, vemos cómo en ese banquete nupcial, pues no eran pocos los elegidos, porque el banquete nupcial se llenó. Entonces este logion no se refiere realmente a esa parábola. Y en relación a la segunda parábola, pues vemos que tampoco, porque dice, muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Sin embargo, en la segunda parábola, de todos los convidados, de todos los comensales, mejor dicho, de todos los comensales, solamente es uno el que es expulsado. Si hubiera sido uno el que se hubiera quedado y expulsados muchos, bueno, eso concuerda con que muchos son llamados, pero pocos elegidos, ¿ves? Entonces, este logion de Jesús que dice, muchos son llamados, pero pocos elegidos, no tiene sentido en relación con la primera parábola, porque en la primera parábola no fueron pocos los elegidos, la sala de banquetes estaba llena, el banquete estaba lleno. Y tampoco tiene relación con la segunda parábola, porque si muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos, el único expulsado fue uno solo, entonces tampoco tiene sentido. De modo que este logion de Jesús, de muchos son llamados pero pocos elegidos, es un logion que aquí metió Mateo, pero que Jesús lo debió decir en otra ocasión. Y probablemente un logion es una frase que Jesús en diferentes ocasiones dijo y por eso la gente se la memorizó. Pero no la dijo necesariamente Jesús aquí porque no tiene sentido. Aún así Mateo la registró y la acomodó aquí. A él le pareció que tenía sentido con esta mezcla que hizo, o mezcolanza que hizo de parábolas y ahora de logion. Como sea, como quiera que sea, lo importante es que todos estos fueron enseñanzas de Jesús. La forma como los agrupa Mateo, pues aquí se ve un tanto cuanto forzada, como para que todo tuviera sentido, pero nos damos cuenta, siendo estrictos, que no todo tiene sentido y que en realidad esta perícopa no contiene una sola enseñanza, sino que contiene 3 enseñanzas totalmente diferentes y totalmente independientes. Primero que nada, bueno, pues esas autoridades judías que siguen necias a no querer creerle a los profetas y en consecuencia no creen, no aceptan que Jesús sea el Mesías y que después, bueno, van a acabar también con sus apóstoles, con sus misioneros, y luego el desenlace de Jerusalén va a ser terrible en el año 70. Vemos esta segunda enseñanza que habla de que tenemos que tener un traje limpio para ser dignos del banquete nupcial al que nos invita Dios precisamente. Y la tercera enseñanza es esa, que muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Y eso también nos lo tenemos que tomar muy en serio porque estamos llamados como todos. Pero que no se nos olvide que pocos son los elegidos. Es decir, si no ponemos de nuestra parte, no vamos a ser elegidos. Si no ponemos de nuestra parte, no vamos a ser elegidos. Reflexionando sobre esto en primera persona, ¿cuántas veces nos llama el Padre? ¿Y cuántas veces nos rehusamos a escuchar? Esa es una primera reflexión importante. ¿Cuántas veces el Padre nos invita al banquete nupcial de su Hijo? ¿Cuántas veces nos invita a hacer su voluntad? ¿Y cuántas veces lo ignoramos, lo rechazamos? Y volvemos a nuestro negocio, volvemos a nuestros campos, es decir, nos quedamos igual. ¿O será que sí le hacemos caso, verdad? Y si vamos. Cuando nos sentamos al banquete nupcial de su Hijo, pensemos en la Santa Misa, el banquete de la Santa Misa, ese banquete que Jesús celebra a fin de cuentas con su iglesia, su esposa, y que a fin de cuentas ese banquete eucarístico pues es una anticipación del banquete nupcial en el cielo. ¿Cuántas veces entramos con el traje de bodas, con el traje limpio? ¿Cuántas veces nos sentamos a esa mesa con un traje sucio, indigno?
y entendiendo que Jesús nos podrá decir, oye amigo, ¿por qué vienes con el traje indigno? Pero que no se nos olvide que existe un lugar en las tinieblas donde habrá llanto y rechinar de dientes. Existe ese lugar. Y finalmente, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Bueno, en primera persona, definitivamente pertenecemos a los llamados. Pero, ¿somos dignos de ser de los elegidos? Sí, qué bueno. Sí, qué bueno. Mantengámonos ahí, mantengámonos así, mantengamos viva nuestra fe, mantengamos ardiente nuestra caridad, mantengamos siempre la esperanza viva en las promesas de Dios. Mantengámonos para permanecer en ese banquete, para ser de esos pocos elegidos, pero si no nos tomamos en serio la palabra de Dios, nos quedaremos en el grupo de los llamados, pero no en el de los elegidos. Cada quien sabe, son estas ideas que a nivel personal tenemos que quedarnos reflexionando en ellas, ser honestos, ser sinceros, ver de frente a Jesús a los ojos, abrir nuestro corazón y ver dónde estamos y sabiendo a dónde tenemos que dirigirnos, prepararnos y revestirnos con un traje que sea digno del banquete nupcial de Jesús. Te invito como siempre a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Vísteme, Señor, con el sombrero de la justicia, con los zapatos de la verdad, con el saco de la sinceridad. Vísteme, Señor, con el traje de la fe, con el pañuelo de la solidaridad, con el anillo de la caridad, con los pantalones del perdón. Vísteme, Señor, con la corbata de la esperanza, con el peinado de tu amor, con el reloj de la eternidad. Vísteme, Señor, con el perfume de tu presencia, con el cinturón de la austeridad, con la camisa de la pureza. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco tu compañía en este programa. Deseo de todo corazón que todo lo que hemos aprendido y reflexionado te ayude a comprender mejor la palabra de Dios y sobre todo te ayude a sentirte más cerca de Él, o por lo menos a guiar tu camino de regreso. Te espero todos los días en el programa Semillas para la Vida, que puedes escuchar en tu estación de radio católica favorita o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Y recuerda que tenemos una cita aquí el próximo fin de semana en Pasión por el Evangelio para seguir aprendiendo juntos acerca de la palabra de Dios. Te deseo que Dios derrame sobre ti abundantes bendiciones y que tú mismo seas para los demás una bendición de Dios en su vida. Apasionate por nuestra fe. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Te invito a vivir conmigo un retiro de Adviento basado en la espiritualidad litúrgica de este bendito tiempo que nos prepara para la Navidad y sobre todo para nuestro encuentro definitivo con el Señor. Ven pronto, Señor, es el nombre de este retiro que dirigiré en Maryland, en la parroquia de los Santos Pedro y Pablo, en la ciudad de Easton, a 45 minutos del aeropuerto Reagan en Washington, D.C. Domingo 3 de diciembre, primer domingo de Adviento, de la 1 a las 6:30 de la tarde. El evento es solo para mayores de 14 años. Más informes en el sitio semillasparalavida.org. Las inscripciones ya están abiertas directamente en la parroquia al teléfono 410-822-2344. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.